En este segundo video de patología circulatoria, el primer bloque de patología circulatoria, vamos a seguir explicando e ilustrando algunos de los temas que conforman este bloque. Vamos a empezar entonces por explicar hiperemia y congestión. Ambos consisten en el aumento del volumen sanguíneo dentro de los tejidos. El mecanismo subyacente en la hiperemia y la congestión es distinto. La hiperemia es un proceso activo donde la dilatación arteriolar provoca el aumento del flujo sanguíneo. Hay entonces una mayor llegada de sangre al tejido. Esto puede ocurrir de manera fisiológica, por ejemplo, en el músculo esquelético durante el ejercicio, en el tracto gastrointestinal durante la digestión, como vimos anteriormente durante la inflamación y en los procesos reparativos. Los tejidos afectados se tornan rojos, hay un eritema, y esto es debido al mayor aporte de sangre oxigenada. La congestión, por el contrario, es un proceso pasivo, secundario a una menor salida de sangre de un tejido. Se produce una rémora o una obstrucción en la circulación venosa. Esta congestión puede ser sistémica, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, o localizada, como por ejemplo en una obstrucción venosa. Los tejidos congestionados adoptan un color azul rojizo, oscuro. Ese color se denomina cianosis, debido a la presencia de hemoglobina desoxigenada o carboxioxigenada. Aquí vemos dos imágenes, una imagen macroscópica y una imagen microscópica de una congestión pasiva de hígado. Es una congestión de larga evolución, y la hipoxia asociada a esta congestión o este enlentecimiento o estancamiento de la sangre puede provocar lesiones tisulares isquémicas. En este caso, lo que se va a producir en este hígado, ustedes noten ese color amarillento que ya lo hemos visto antes, lo que se produce es un acúmulo graso por entonces esta falta de oxígeno en el parénquima hepático. Aquí vemos una hiperemia o una congestión pulpar. Es muy difícil distinguir la hiperemia de la congestión en este tejido. No hay daño a nivel de las células pulpares. Histopatológicamente lo que se observa son los vasos capilares pulpares dilatados. Normalmente estos vasos son muy difíciles de ver en una pulpa. Si ustedes se acuerdan de las clases de microscopía en histología, en biología bucal, era difícil encontrar los vasos. Y aquí en estas tres imágenes podemos ver las luces vasculares francamente dilatadas, pletóricas, llenas de eritrocitos. En la pieza central, en la foto central, podemos distinguir que esto es una pulpa dental, ya que en la zona superior se puede ver la hilera de odontoblastos y una delgada capa de dentina. Bien, seguimos ilustrando algunos aspectos de los que vimos en el video anterior de lo que es el edema. El edema, recordemos que era ese acúmulo de líquido en el espacio intersticial o en las cavidades serosas. Aquí vemos los elementos vasculares que intervienen en la microcirculación, donde en rojo se ve el extremo arteriolar y de los capilares, en azul los capilares venosos, y de color amarillo la circulación linfática. Aquí vemos un corte histológico tomado del libro de histología, donde podemos ver las luces de los distintos elementos que conformaban esta microcirculación. Vemos a la izquierda unas vénulas, en el centro un capilar linfático,
que la única diferencia que uno podría distinguir en un corte histológico tiene que ver con el contenido. ¿Sí? En la vénula vamos a ver un contenido hemático, ahí vemos todos los eritrocitos, mientras que el capilar linfático, las células endoteliales son muy parecidas en los tres tipos de vasos, pero las arteriolas tienen esa pared muscular que hace que la luz permanezca bastante redondita o conservada en los cortes histológicos. Un par de esquemas del sistema linfático. Recuerden que la distribución del sistema linfático y su conexión con el sistema circulatorio sanguíneo y la vital importancia para el transporte de moléculas de mayor tamaño desde el espacio intersticial, que no pueden ser transportadas por el sistema o porque no pueden entrar a nivel de los capilares sanguíneos. Y este es un sistema de fantástico diseño que nos sirve de sistema de monitoreo inmunológico, ya que todo lo que ingresa al espacio intersticial va a pasar en cierto grado por este sistema linfático, donde encontramos a lo largo de su trayectoria los ganglios linfáticos, donde entonces todas estas sustancias que entran al espacio intersticial, al compartimiento intersticial, van a ser monitoreadas por el sistema inmunológico. Aquí vemos la diferencia que ya habíamos visto cuando hablamos de edema inflamatorio entre el edema por causas hidrodinámicas, donde el líquido que compone ese líquido de edema va a ser un transudado de plasma, donde este transudado se producía por o bien aumento de presión hidrostática, disminución de la presión coloide osmótica intravascular o por una falla o una obstrucción del sistema linfático. Ese transudado de plasma es lo que conforma ese edema de causas cardiovasculares o hidrodinámicas. Por otro lado, tenemos el edema inflamatorio, que es un líquido rico en proteínas que pueden pasar al compartimiento intersticial porque en la inflamación hay un aumento de la permeabilidad capilar producida por esos mediadores vasoactivos que vimos en las clases de inflamación. El edema inflamatorio va a estar producido por el aumento de presión hidrostática causada por esa hiperemia, esa vasodilatación, que luego puede convertirse en un éxtasis circulatorio donde también sigue aumentada la presión hidrostática, pero además vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular. Aquí vemos una imagen de un edema depresible con fovea, lleva acento en la O, que está asociado generalmente a la insuficiencia cardíaca, se ve generalmente en los miembros inferiores, y donde al presionar el tejido firmemente con los dedos por unos segundos se producen estas depresiones que persisten algunos minutos cuando retiramos la presión digital, hasta que son llenados lentamente por el líquido de edema. Aquí vemos una imagen de un corte histológico de pulmón, un pulmón con un edema pulmonar, y donde vemos además la presencia de congestión. Fíjense que las paredes alveolares están dilatadas, ese material que vemos con este bajo aumento, pero que puede distinguirse en las zonas donde se produce hemorragia dentro de los espacios alveolares, es sangre. Esos capilares normalmente dejan pasar un eritrocito detrás del otro como si fueran fila india, y aquí están francamente dilatados. Es evidente entonces que esta congestión a nivel pulmonar es lo que ha provocado el aumento de presión hidrostática que ha causado el edema a nivel pulmonar. Y el edema lo vemos como ese material eosinófilo homogéneo que ocupa los espacios alveolares, normalmente ocupados por aire, pero en este caso vemos ese material de color rosa homogéneo.
Bien, la trombosis, aquí vemos en la imagen unos viejos caños que se reemplazaron en la cátedra de anatomía patológica, que muestran su luz bastante obstruida, están obturados. Vemos que hay algo y veremos que algo semejante se produce en las luces vasculares en la trombosis. La trombosis es la formación de un trombo, y un trombo es un cuerpo intravascular adherido a las paredes de estos vasos constituido por elementos formes de la sangre. Elementos formes de la sangre, y vamos a ver que además en el trombo hay presencia fundamentalmente y formación de fibrina. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la formación de un trombo? No podemos hablar realmente de una etiología única, sino de distintos factores que pueden coexistir, que son la disfunción o lesión endotelial, una alteración en el flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad de la sangre. Estas distintas flechas que vemos tienen que ver con que la lesión de las células endoteliales puede alterar el flujo sanguíneo a nivel local o puede afectar también la coagulabilidad de la sangre. Y el flujo anómalo puede producir éstasis o turbulencias a nivel intravascular que pueden a su vez causar lesiones endoteliales. Esta tríada de factores que predisponen a la formación de trombos fue descrita por Virchow hace ya 200 años, y por eso se denomina la tríada de Virchow. Dentro entonces de los factores a nivel de la disfunción endotelial, podríamos decir que lo que se produce es una alteración en el funcionamiento de estas células endoteliales, que normalmente tienen actividades antitrombóticas y protrombóticas, balanceadas hacia la antitrombosis. La trombosis es la formación entonces de ese coágulo de fibrina adherido a la pared de los vasos. Va a estar y en distintas situaciones, algunas de ellas pueden ser lesiones físicas, la presencia de organismos infecciosos, la presencia de mediadores proinflamatorios que vimos que alteraban ese funcionamiento de la célula endotelial. Se habla también de algunas toxinas absorbidas del humo del tabaco, que van a producir una alteración de estas células endoteliales, haciendo que se favorezca la adhesión en un primer momento de las plaquetas, y si la lesión es completa de este endotelio, como ustedes probablemente estén viendo en fisiología, lo que va a quedar expuesto a la luz vacular es el factor tisular que va a desencadenar la cascada de la coagulación. Esa lesión endotelial, como vemos aquí en esta imagen, lo que produce entonces es un cambio procoagulante y efectos antifibrinolíticos, que lo que van a hacer es que los elementos formes de la sangre, por eso hablamos de una masa compuesta por elementos formes de la sangre y no de células y fibrina, porque las que tienen un rol fundamental en la formación del trombo van a ser las plaquetas, que están señalizadas aquí en un modelo experimental, en una foto de un modelo experimental en ratón, donde lo que vamos a ver es la adhesión de los monocitos y de plaquetas. Los monocitos están señalizados con esa flecha negra, con el cuerpo de la flecha, y las plaquetas con esas cabezas de flecha. Esto es una arteria carótida de ratón, donde vemos la adhesión de todos estos elementos celulares y formes en una placa aterosclerosa. El segundo componente, elemento de la tríada de Virchow que vamos a ver es entonces la alteración en el flujo sanguíneo. Esa alteración puede ser básicamente de dos tipos: un éstasis, un enlentecimiento
del flujo sanguíneo o la presencia de turbulencias. ¿Qué situaciones provocan éxtasis o ejemplos de éxtasis circulatorio? Las fibrilaciones auriculares, reposos prolongados en posición de cúbito, en pacientes, por ejemplo, en los posoperatorios, situaciones de reposo prolongado, porque, por ejemplo, largos viajes en donde las personas están sentadas más de 20 horas sin mover las piernas, la presencia de patologías como aneurismas o dilataciones en sectores del árbol vascular que producen una ralentización o un enlentecimiento del flujo. Por otro lado, las turbulencias en general se producen en sitios de estrechamiento de la luz vascular. Estas alteraciones, además de alterar el flujo laminar que normalmente tenemos en salud en los vasos, ese flujo laminar donde hay mayor velocidad en el centro de la luz vascular y esa velocidad se va reduciendo hacia la periferia. En el caso de los flujos turbulentos, estas velocidades se entremezclan y se desordenan. Además, en salud o durante el flujo laminar, los elementos celulares o los elementos que circulan en la sangre de mayor tamaño viajan en el centro del vaso y los de menor tamaño se van disponiendo hacia la periferia hasta tener una banda de plasma que circula en contacto con el endotelio. En los flujos turbulentos, todos estos elementos se mezclan. Durante el enlentecimiento también pasa lo mismo y se acercan al endotelio y se pierde este flujo axial o laminar. El tercer factor, lo menciono en este punto, es la hipercoagulabilidad de la sangre, también llamada trombofilia, que es cualquier trastorno de la sangre que predisponga a la trombosis. Algunos de estos trastornos pueden ser primarios o genéticos, con mutación de algunos de los factores antitrombóticos, o pueden ser secundarios o adquiridos estas trombofilias. Por ejemplo, en algunas insuficiencias cardíacas, con el uso de anticonceptivos orales o estados hiperestrogénicos, también en casos de, por ejemplo, hiperviscosidad o policitemias, se puede producir entonces una mayor viscosidad que también produce una mayor resistencia al flujo dentro de los vasos y el éxtasis en los vasos pequeños que favorecen la aparición de los trombos. En la formación del trombo tienen un rol fundamental las plaquetas, que van a sufrir entonces por estas alteraciones en el flujo. Lo que se produce es una marginación o un acercamiento de la plaqueta a esa célula endotelial. La célula endotelial está expresando factores de adhesión que normalmente no expresa en algunas de las situaciones. Eso hace que se pueda producir una adhesión de estas plaquetas, luego la secreción de sus gránulos que favorecen el desencadenamiento de la cascada de la coagulación y estas plaquetas se van disponiendo una encima de la otra, se activan, cambian de forma y luego de que se produce esa coagulación, esa formación de fibrina a partir del fibrinógeno intravascular, estas plaquetas que estaban agregadas, puestas una al lado de la otra, se unen por esta malla de fibrina formando un agregado estable. Este es el comienzo de la formación del trombo. A medida que se va formando, también pueden quedar atrapados
leucocitos, eritrocitos dentro de esta malla que está, y repito, adherida a la pared vascular. Aquí vemos un esquema con algunas evoluciones del trombo desde su formación, desde la imagen 1, donde vemos una lesión endotelial, la formación de este trombo. La imagen tiene un sector más claro y un sector más oscuro. El sector más oscuro sería la zona donde quedan atrapados los eritrocitos, y en la figura 3 vemos cómo ese trombo va a ir creciendo, se va a ir propagando a medida que se van a ir agregando y adhiriendo nuevas plaquetas y nueva fibrina y nuevos elementos celulares de la sangre sobre esa primer formación trombótica. Eso es lo que llamamos propagación del trombo, y lo que se puede llegar a ver macro y microscópicamente es la formación de distintas capas que aquí están graficados en un color más claro y un color más oscuro, como si fueran bandas, rayas dentro del trombo, que reciben el nombre de estrías de Sun. Ese trombo puede desprenderse en algún sector. Pensemos que esto es como un gel de fibrina que se mueve dentro del vaso y puede desprenderse, o se puede producir la oclusión total del vaso durante este proceso de formación. Aquí vemos entonces las líneas o estrías de Sun, y ese trombo que está unido a la pared y que se va a ir propagando siguiendo el sentido de la circulación, especialmente a nivel venoso, va a tener una cabeza que está adherida al endotelio vascular o a la luz interna del vaso, y una cola que es la que puede desprenderse, y vamos a ver que interviene en la formación de émbolos sólidos. La clasificación de los trombos puede hacerse según sus componentes, donde tenemos trombos rojos, donde predominan entonces la retención de eritrocitos dentro de la composición del trombo, o trombos blancos, donde lo que predominan son la fibrina y las plaquetas. Y de acuerdo al tiempo de evolución, los trombos pueden clasificarse en trombos recientes, que van a estar compuestos, como los trombos rojos o blancos, por fibrina, eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas, o pueden ser trombos antiguos organizados. El trombo, y acá vamos a retomar el concepto de organización, que ya vimos un poco cuando hablamos de reparación tisular. El concepto de organización quiere decir que se produce un reemplazo de esa malla de fibrina, en el caso de la reparación del coágulo, en este caso de este coágulo intravascular unido a la pared del vaso, se produce el reemplazo de esa malla de fibrina por tejido de granulación. Tejido de granulación que se va a originar a partir de los fibroblastos, del tejido conectivo, y de la proliferación básicamente de elementos vasculares que se originan a partir de las células endoteliales adyacentes al trombo. Aquí vemos una imagen macroscópica a la izquierda de un trombo venoso que oblitera la luz vascular. Es un trombo evidentemente rojo, y en las dos imágenes de la izquierda vemos dos cortes histológicos coloreados con hematoxilina y eosina, y en el centro vemos lo que se denomina un trombo mural. El trombo mural es aquel que está adherido a un sector de la pared de la luz vascular, mientras que a la derecha, en el extremo derecho de la imagen, vemos un trombo oclusivo donde se ve completamente obliterada la luz vascular por esta formación trombótica.
En esta imagen lo que vamos a ver es la presencia de trombos murales intracardíacos en los vértices de ambos ventrículos cardíacos. Este es un corte de corazón, y fíjense que los trombos van a estar dispuestos sobre unas que están señalados con las flechas, están dispuestos sobre unas zonas de color blanco nacarado, que son zonas de reparación de infartos de miocardio, son cicatrices que se forman. Entonces vamos a ver cuando hablemos de infartos de miocardio, y en esa zona se forman estos trombos. Aquí tenemos un esquema que está tomado del libro de Robbins, de donde ustedes tienen que estudiar, donde se ven las posibles evoluciones de los trombos venosos. En el número 1 tenemos una obstrucción total. En el esquema 2 es la evolución que se puede producir en etapas muy tempranas y en trombos muy pequeños, y generalmente con acción terapéutica temprana, es la disolución de estos trombos, donde por mecanismos de fibrinolisis y de eliminación entonces esta fibrina que está adhiriendo o pegando esos elementos a la pared vascular, este trombo puede resolver sin dejar ningún tipo de secuelas. En la imagen 3 vemos la propagación. Generalmente todos los trombos llevan o van hacia el corazón. En el caso de las venas se van a propagar siguiendo la corriente circulatoria o el sentido circulatorio, y los trombos, recordemos que pueden formarse en cualquier sector del árbol cardiovascular. Se pueden formar en el árbol arterial, en el árbol venoso, y pueden formarse intracardíacamente, como vimos en la imagen que pasamos hace un ratito. En la imagen 4 tenemos el desprendimiento de una parte de un trombo y su transporte hacia el árbol capilar a nivel pulmonar. Esto es lo que se denomina tromboembolia pulmonar, que se produce por desprendimiento y embolización a nivel pulmonar. En la imagen 5 tenemos la organización de un trombo, y esas luces vasculares eventualmente pueden, de los vasos neoformados, pueden fusionarse haciendo o produciendo una recanalización del trombo. Eso restablece en cierta medida la circulación en ese sector, si bien la luz vascular está disminuida, pero esa circulación sepamos que no va a ser muy eficaz, ya que se reduce la luz, el flujo va a ser turbulento y vamos a tener una retrombosis generalmente de esos trombos recanalizados. Y en la imagen 6 tenemos un trombo que se ha organizado, y en la zona superficial sufre una reendotelización, y a pesar de que se disminuye ligeramente la luz en ese vaso, se restablece en cierta medida esa circulación. Hablamos recién de una tromboembolia. Si bien son dos temas separados, la mayor parte de las embolias se producen por desprendimientos de trombos. ¿Qué es una embolia? Una embolia es el atascamiento o enclavamiento de un émbolo. Y los émbolos, ¿qué son? Son masas que se transportan por la sangre desde su punto de origen hacia otro lugar del cuerpo. Un émbolo es cualquier sustancia no miscible con la sangre, no se mezcla con la sangre. Pueden ser sólidos, como por ejemplo el desprendimiento de un trombo, pueden ser bacterias, pueden ser células tumorales, colgajos de células tumorales, pueden ser cuerpos o elementos extraños que entran al torrente circulatorio, pueden ser fragmentos de médula ósea en el caso de traumatismos de huesos largos,
La otra naturaleza de los émbolos pueden ser émbolos líquidos, y los émbolos líquidos pueden estar constituidos por grasa, que cómo puede entrar la grasa al torrente circulatorio, también frente a un traumatismo de huesos largos donde haya rotura de médula ósea adiposa que entre en el torrente circulatorio. En algunas complicaciones de algunas lipoaspiraciones también pueden producirse émbolos grasos. Otros émbolos líquidos son los émbolos de líquido amniótico, que pueden aparecer o pueden producirse en algunas complicaciones por desgarros de la placenta, en algunas en algunos trabajos de parto con complicaciones. Y los émbolos gaseosos pueden estar constituidos por gotas de nitrógeno, o en el caso de los émbolos gaseosos que se pueden dar en descompresiones bruscas, en los buzos de profundidad, o pueden ser directamente de aire, que se introduzca en el árbol vascular, como complicaciones de algunos procedimientos médicos donde haya rotura vascular. En algunas endoscopías no debería pasar, o como complicación de algunas cirugías de cabeza y cuello. En la formación de émbolos gaseosos, el principal gas comprometido en el caso de las descompresiones bruscas es el nitrógeno. El nitrógeno, y si recuerdan un poco de física, los gases van a tener más solubilidad en los líquidos a medida que aumentamos la presión. Es por eso que a bajas presiones estos gases están disueltos formando pequeñas burbujitas. Al soltar la presión, como cuando apretamos la manija de un sifón de soda, donde lo que hacemos es reducir la presión, se forman burbujas más grandes. Esto también puede pasar en pilotos que hacen ascensos bruscos en aviones con las cabinas sin presurizar. Esto produce entonces esta embolia gaseosa que hace que burbujeen estos gases en sangre. Aquí tenemos dos ejemplos de émbolos sólidos. A la izquierda, un émbolo que se ha enclavado o encallado en una rama de la arteria pulmonar. Lo vemos de color rojo en la zona interna. Esto es un fragmento de un trombo probablemente proveniente de uno de los miembros inferiores, o es un trombo venoso profundo que se ha impactado a nivel pulmonar. A la derecha tenemos una imagen microscópica de un émbolo en médula ósea, donde vemos la médula hematopoyética con elementos celulares y una zona más rojiza, y esas vacuolas blancas que corresponden a las zonas de médula ósea. Recordemos o mencionemos que los émbolos van a circular por sangre y generalmente se van a enclavar o se van a trabar o encallar en sitios donde los vasos tienen luces de menor dimensión, por lo cual generalmente eso sucede a nivel de los árboles capilares, ¿sí?, que pueden ser a nivel cerebral, a nivel de médula ósea, a nivel tisular o a nivel pulmonar. Hablemos ahora de las valvulopatías. Las valvulopatías son patologías que afectan a las válvulas cardíacas. Las anomalías valvulares pueden ser congénitas o adquiridas, y forman parte de lo que llamamos endocardiopatías. Aquí vemos una imagen de un corte de una válvula aórtica, donde se ven las
tres cúspides de esta válvula. Fíjense el aspecto delicado, delgado, con superficies lisas. Se pueden ver a la derecha los orificios de las arterias coronarias justo por encima de los bordes de las válvulas, de esta válvula aórtica. En la parte superior de color más claro vemos la pared de la aorta, también lisa, con una superficie tersa, y por debajo de ese color rojo amarronado más oscuro vemos el miocardio. Esta es una válvula normal. Las válvulas en las valvulopatías, pueden presentar dos situaciones. Una situación es la de la estenosis o una estrechez de la válvula, donde lo que sucede es que hay una apertura deficiente de una válvula cardíaca, lo cual impide el flujo anterógrado, es decir, la sangre no puede fluir hacia adelante porque la válvula no se abre. Por otro lado, tenemos otra situación que es la insuficiencia valvular, donde el cierre de la válvula es incompleto, permitiendo el reflujo de sangre, es decir, que favorece el flujo retrógrado. También se la llama entonces insuficiencia, reflujo o incompetencia valvular. Son aquellas que no cierran de manera completa. Ambas situaciones pueden presentarse aisladas, pero generalmente en la patología valvular la estrechez e insuficiencia se dan combinadas o de forma simultánea y pueden afectar a una o a más válvulas. Vamos a hablar de las insuficiencias o de las valvulopatías adquiridas, y las dos enfermedades que producen estas valvulopatías son las más frecuentes, son las que vamos a ver en esta clase. Por un lado tenemos la fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria multisistémica, aguda, mediada inmunológicamente. Afecta varios sistemas y varios órganos, como vamos a ver ahora. Esta enfermedad está causada, generalmente aparece semanas después de un episodio de faringitis causado por estreptococos del grupo A, estreptococos beta hemolíticos. Esa sería la etiología, ¿sí? En realidad, en la patogénesis de esta enfermedad, porque no todos los pacientes que sufren una faringitis o se infectan por estreptococos de grupo A beta hemolíticos van a sufrir fiebre reumática. Para que se dé esta lesión, se habla de que debe existir una tríada donde el paciente tiene que ser genéticamente susceptible, la cepa del grupo A de estreptococos tiene que ser reumatogénica y el paciente tiene que tener una respuesta inmunológica alterada. ¿Qué es lo que va a suceder? Como vemos en este esquema, donde se muestran los factores biológicos en la cardiopatía reumática, el reuma quiere decir articulación. En la fiebre reumática lo que se produce es una poliarteritis migratoria de las grandes articulaciones, es decir, hay una inflamación de las articulaciones grandes que va migrando una tras otra durante algunos días, y los síntomas remiten de manera espontánea. Y lo que se va a producir luego en la fiebre reumática es una pancarditis. Va a haber una endocarditis, miocarditis y pericarditis. Por eso se dice que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde al corazón. ¿Qué es lo que sucede? Los anticuerpos antiestreptocóxicos que se generan durante esa primer faringitis o esa primera infección, que puede darse en otros sectores del cuerpo, pero generalmente se da después de una infección en la garganta. El sistema inmunológico lo que hace es fabricar o
o producir una respuesta específica contra estos estreptococos. Y luego de 2 a 3 semanas, algunos hablan hasta 6 semanas, se puede producir luego una reacción cruzada de estos anticuerpos y de las células T con antígenos del sarcolema cardíaco y de glucopéptidos valvulares. Con lo cual lo que se va a producir es una reacción autoinmune contra las proteínas del sarcolema y de las proteínas valvulares. Eso hace que se produzca, como vemos en la imagen de la derecha, una valvulitis y la presencia de lesiones a nivel del pericardio y a nivel del endocardio, pericardio y miocardio. Con lo cual se habla de fiebre reumática y de carditis reumática o cardiopatía en realidad reumática. Entonces, esa cardiopatía reumática va a ser una pancarditis, donde van a estar afectados tanto las válvulas como el miocardio como el pericardio. Aquí vemos las lesiones típicas a nivel de las válvulas cardíacas. Generalmente la válvula más afectada es la válvula mitral, y lo que se observan son pequeñas vegetaciones a lo largo de la línea de cierre de la válvula mitral. Estas vegetaciones, que se les llama también verrugas, son muy pequeñas, tienen el tamaño de 1 o 2 milímetros y se dan sobre focos necróticos porque la inflamación del endocardio provoca necrosis fibrinoide de las válvulas y a veces de las cuerdas tendinosas. Microscópicamente, la carditis reumática se distingue por una forma distintiva o peculiar de reacción granulomatosa, que son los cuerpos de Aschoff. Estos cuerpos de Aschoff se ven mucho mejor en el miocardio y están constituidos por focos de linfocitos T, algunos ocasionales plasmocitos y macrófagos activados. Aquí se puede ver un cuerpo de Aschoff alrededor de un vaso en el intersticio del miocardio, es decir, en el estroma miocárdico. Aquí vemos otro cuerpo de Aschoff, donde en la periferia vemos las fibras miocárdicas y en la zona central vemos esta colección circunscrita, localizada de células inflamatorias mononucleares que incluyen grandes histiocitos con nucleolos prominentes y algunas zonas de necrosis central. Se pueden ver estas células que a veces se las llaman células gigantes de Aschoff, que tiene que ver con la forma en que se cortan también estos histiocitos, o la orientación con la que se corta el histiocito en los cortes histológicos. Pueden aparecer, como en la flecha de abajo, macrófagos binucleados, y todas estas células tienen nucleolos prominentes, como podemos ver en esta imagen. Otras células que caracterizan, en realidad, que son patognomónicas de las lesiones de fiebre reumática, son las células de Anichkov, que son macrófagos que tienen un citoplasma abundante, con un núcleo central, que se los ve como alargados, donde la cromatina se concentra en una banda central ondulante, por lo que reciben el nombre de células en oruga o caterpillar cells. Aquí vemos una imagen macroscópica de los cambios anatómicos característicos o cardinales de una válvula mitral en la fiebre reumática, donde se ve el engrosamiento de las valvas, la fusión y acortamiento de las comisuras que están señaladas por las flechas. No se ve en esta imagen, pero también se produce el engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas, lo cual va a producir una estenosis marcada de la válvula mitral, y por la forma que adopta o esa distorsión en la forma también se la llama estenosis en boca de pez
o en ojal. La otra patología que produce alteraciones a nivel valvular y que tiene cierta trascendencia odontológica son las endocarditis infecciosas. La endocarditis infecciosa es una infección microbiana de las válvulas cardíacas que produce formación de vegetaciones compuestas por trombos, microorganismos y restos celulares o detritos celulares y fibrina. Las endocarditis infecciosas en su gran mayoría están causadas o provocadas por bacterias. Si bien puede ser provocada por hongos o por otros microorganismos, la mayoría son bacterianas. Por eso a veces se las denominaba endocarditis bacteriana. La virulencia de los microorganismos comprometidos va a dictar la severidad de la infección y el grado del daño valvular. Hay factores que predisponen a la endocarditis bacteriana, como son valvulopatías preexistentes, por ejemplo, un paciente que haya tenido fiebre reumática, la presencia de inmunosupresión y lo que es necesario es que haya una bacteriemia, que haya presencia de microorganismos circulantes que puedan provocar esta endocarditis infecciosa. Se la ha clasificado o se la divide clásicamente en endocarditis infecciosas agudas y subagudas. Las formas agudas generalmente se dan sobre válvulas sanas, sin alteraciones previas, pero con la presencia de microorganismos altamente virulentos como son los Staphylococcus aureus. Los Staphylococcus aureus están presentes en piel y se introducen en el torrente circulatorio y pueden entonces infectar o colonizar las válvulas cardíacas, produciendo lesiones necrosantes destructivas rápidas que no responden bien a las lesiones estas al tratamiento antibiótico, y muchas veces se produce la muerte en días y semanas. Pensemos también que esto aparece, dijimos que es un microorganismo que está en piel. Estas infecciones agudas generalmente se presentan en drogadictos endovenosos, donde su sistema inmunológico también está comprometido, lo cual aumenta entonces el riesgo o la predisposición a la aparición de estas endocarditis. Por otro lado, tenemos las endocarditis subagudas, que son aquellas que tienen un comienzo más lento y que se dan por microorganismos menos virulentos como algunos Streptococcus viridans y microorganismos que componen la flora o los microorganismos presentes en la cavidad bucal. Estas infecciones son más graduales y hay menor destrucción global. Las endocarditis infecciosas en muchas ocasiones se producen luego de la entrada de microorganismos en sangre, luego de maniobras quirúrgicas o maniobras operatorias del campo odontológico. Hoy en día estas lesiones se dice que han disminuido por las profilaxis antibióticas en los pacientes que tienen factores predisponentes entonces a la aparición no aparición sino acontecimiento de una endocarditis infecciosa frente a una bacteriemia. Aquí vemos la misma válvula aórtica que teníamos en la que vimos al comienzo del tema, para que comparen con una válvula aórtica que está completamente destruida en la imagen inferior. Esto es una imagen de una endocarditis infecciosa aguda, donde las bacterias más virulentas que causan estas formas agudas pueden llevar a destrucciones serias
y lo que vamos a ver son vegetaciones irregulares sobre grandes zonas de destrucción. Estas porciones de estas vegetaciones se pueden desprender formando émbolos que van a impactarse en distintas zonas del organismo. Estas vegetaciones en realidad son trombos que se producen sobre la válvula cardíaca. Frente a la infección va a haber una reacción inflamatoria con un exudado fibrinoide. Se produce también la necrosis fibrinoide de las zonas de cierre de las válvulas. Aquí vemos un corte histológico donde lo que se ve de color rosa pálido serían la fibrina y las zonas de las plaquetas, mezclado con algunas células inflamatorias en la zona central inferior y esos grandes glóbulos teñidos con hematoxilina son colonias bacterianas. Aquí estas vegetaciones son muy friables, se desprenden fácilmente, por lo cual pueden aparecer complicaciones por embolias, por ejemplo, a nivel renal, con complicaciones como glomerulonefritis, ¿sí?, a nivel renal. El diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz antibiótico de estas lesiones han eliminado en gran medida estas manifestaciones periféricas, pero debemos conocerlas. Antes eran mucho más habituales en las endocarditis infecciosas, de larga duración. Con el tiempo, por el desprendimiento de estos émbolos, lo que se produce es una microtromboembolia con presencia de émbolos a nivel de los capilares subungueales, como vemos en la imagen superior izquierda, donde estas hemorragias pueden ser lineales o no. Ahí son lineales, siguen el eje mayor de la uña. En la imagen superior derecha vemos lesiones eritematosas, que son lesiones que no son sensibles a la palpación, son lesiones eritematosas y pueden ser hemorrágicas. Ven el pulpejo de los dedos y en las palmas de las manos. Estas lesiones pueden aparecer también en las plantas de los pies, como en la imagen inferior izquierda. Estas lesiones reciben el nombre de lesiones de Janeway. Pueden aparecer microembolias en la mucosa palpebral. Y todas estas son manifestaciones periféricas que caracterizan a la... veíamos esas lesiones periféricas que caracterizaban a la endocarditis infecciosa. Y aquí lo que tenemos son dos imágenes para comparar las vegetaciones que se dan a nivel valvular en estas dos patologías. A la izquierda vemos las vegetaciones en las cardiopatías de la fiebre reumática, donde se ve una línea sobre la banda de cierre de la válvula de vegetaciones verrugosas muy pequeñas, de 1 o 2 milímetros, y a la derecha, en la endocarditis infecciosa, vemos estas masas grandes, irregulares, sobre las superficies valvulares, que se pueden extender hasta hacia las cuerdas tendinosas.